Bueno, amigos, un fuerte abrazo a todos y nada, es un gusto de nuevo estar entre vosotros. Nada, mi agradecimiento a Alexander por habernos hecho la invitación, Alexander, mensajero de Silo, y especialmente al padre Jean por sostener con su intención y su impulso este tipo de actos que permiten que todos nos encontremos. Muchas gracias, padre Jean. Sí que tengo que decir que esta vez cuando leía la invitación y entonces veía intolerancia religiosa, me producía cosas porque aún tenía fresco en mi cabeza las imágenes y los ecos de los ruidos de esas hordas de neoirracionalistas paseando y pisoteando los pasillos del Capitolio, arrasando y pisoteando sus propios símbolos de su historia. Era un poco difícil no asociar esta invitación con esas imágenes, ¿no? Claro, estaba la figura, esa figurita, ese señuelo de ese personaje llamado Trans, pero detrás de ahí era fácil ver todo el proceso en el que están inmersas determinado tipo de iglesias, determinado tipo de mentalidad, con determinado tipo de procedimientos, impulsando, atizando ese tipo de comportamiento. Claro, nos recordamos, teníamos muy cerca todos lo que pasó hace poco en Bolivia, cuando vimos entrar otra horda semejante. Entrar en el Parlamento de Bolivia con una Biblia en la mano, diciendo que iban a expulsar el demonio y el mal de ese lugar. Claro, todo esto me parecía interesante. El acierto del padre Jean y los organizadores el habernos traído a todos a conversar y a reflexionar en este momento precisamente sobre el tema de la intolerancia religiosa. Bueno, el tema de la intolerancia religiosa hay que reconocer que no es que se dé de cualquier moda. No, la intolerancia religiosa se da en momentos muy precisos y cuando coinciden factores muy determinados. ¿Por qué no? Creo que si está en nuestro ánimo hacer algo o darle una dirección distinta a las cosas, sería muy interesante, ¿por qué no? Pararnos un poco a comprender el mundo en el que nos vamos adentrando. Así que sirva esto como una pequeña contribución a la reflexión de todos. Nosotros hemos observado que para que donde se han dado estos momentos de fanatismo religioso, de intolerancia religiosa, estos episodios, siempre se han dado en un marco epocal determinado. Ha tenido que ocurrir unos 3 factores. Este marco epocal determinado, que los historiólogos les gusta decir que son momentos de épocas extremas, la época de los extremos, momentos críticos, en fin, una serie de cuestiones que van diciéndonos, atención, este no es un momento cualesquiera. A nosotros nos gusta llamar que son momentos prerreligiosos, etapas prerreligiosas, que posiblemente sean la antesala de fenómenos muy interesantes. Siempre, en todo proceso civilizatorio importante, ha habido una etapa de cierta convulsión, de cierto caos, de cierto desorden, que algunos las han denominado, como hemos dicho, etapas prerreligiosas. Creo que estamos entrando en esa zona histórica. Tiene que darse ese marco epocal. Fuera de ese marco epocal no se da con facilidad este tipo. No voy a recordar etapas históricas que a todos nos vendrán a la memoria, cruzadas, fenómenos como la Revolución Francesa de otros signos, la toma de la Bastilla, las Tullerías, en fin. Realmente tenemos muchas anécdotas donde este tipo de fanatismo, este tipo de tolerancia se ha enseñoreado y ha caminado por grandes espacios de la humanidad. Sí que es cierto que darse, además del marco epocal, tiene que darse otro. Tiene que haber
una suerte de estructura entre los líderes que atizan, los líderes reónicamente que impulsan, que lideran este tipo de fenómenos, tiene que coincidir con el comportamiento colectivo, con una masa que le siga, pero tiene que haber una concomitancia. No es una cuestión solo del comportamiento de un conjunto descabezado o el comportamiento de un líder. No, tiene que haber esa estructura líder-masa. Esta parte es interesante y muchos lo han estudiado, el comportamiento colectivo. ¿Cómo es que será este tema? Ya tenemos dos factores de los tres que tienen que darse. El marco epocal, tenemos por un lado el marco epocal, que parece que coincide, y esa especie de coincidencia, de conexión entre cierto tipo de líderes y cierto comportamiento colectivos o conjuntos. Y ahora viene el tercero. Tiene que haberse producido un fenómeno, que es la externalización de las religiones. La externalización, la ritualización de los fenómenos religiosos que venían dándose en ese tipo de poblaciones. O sea, las religiones tienen que haberse secado, tienen que haberse externalizado, tienen que haber perdido contacto con el interior de la gente. Si no, tampoco es posible producirse. En una religión vivida interiormente no es posible el fanatismo y la intolerancia, sino todo lo contrario. Por eso decimos que este tipo de fenómenos, este tipo de cosas es muy interesante ver cómo se han ido dando. Creo que entonces, si no solo sirve que haya una época y unos líderes malos, sino que también los conjuntos tenemos algo que decir, el comportamiento de los conjuntos y de los individuos que vamos insertos en ellos tenemos algo que decir, capaz que sea interesante a lo mejor empezar ahora personalmente a reflexionar como ¿cuál es mi relación con la religión en la que participo? ¿Cómo es mi relación con mi Dios o con mis dioses? ¿Qué tipo de relación establezco? ¿Es la relación de un siervo y un esclavo? ¿Es una relación de miedo? ¿Es una relación mercantilista en la que yo hago cosas y tú me das otras cosas y si no las hago? ¿Es una relación económica? ¿Qué tipo de relación establecemos o establece la humanidad con sus dioses en esta época? Quizás sea un buen momento para empezar a hacer este tipo de reflexiones. Yo quiero de nuevo agradecer y me gustaría dejar, por si sirviera para el encuentro, y quizás despedirme esta pequeña saludo que quería hacer con unas pequeñas palabras que sí lo pronunció hace mucho tiempo, que me parece que son oportunas de traerlas. Dejadme un instante. Dice así: donde hay rito, hay esclavitud. Si Dios ha muerto en los templos, ha muerto en las imágenes, ha muerto en sus representantes, es porque ha renacido en el corazón del hombre. Yo digo que desde hoy no hay religión verdadera que sea externa. Desde hoy, saliendo el hombre de esta tierra y expandiéndose hacia otros mundos, hacia el cosmos, solo hallará su equilibrio en la religión interior. Nada más, muchas gracias. Les deseo a todos un fenómeno encuentro. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo desde Madrid.